la joven de la que de alguna forma estábamos hablando, Arturo, porque nos referíamos al padre Silvestre Olmedo, este sacerdote, bueno, que va a tener que enfrentar nuevamente entonces un juicio oral. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes, Marta, Arturo, también a la audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que de alguna forma está conforme con lo que va a acontecer en el caso de esta chica que nos tuvo a todos muy atentos, ¿verdad? Porque había cuestiones muy peculiares, ¿verdad? Se coincidían que el hecho sucedió, se aceptaba esa situación, lo que sí de alguna forma se trató también durante todo el juicio era de minimizar justamente que no pasaba, que no pasó más de en una ocasión, y también obviamente se desvirtuó la figura de la dependencia de esta chica con relación a la figura también del sacerdote, doctora. ¿Será que nos puede hablar un poquito de todo esto y de lo que para ustedes ¿Cómo se significa, revirtió el hecho obviamente? y se vuelve a un nuevo juicio? Bueno, poco para la gente que está escuchando, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el juicio se tiene que volver a realizar. Hay que entender que nosotros habíamos apelado la sentencia absolutoria, la Cámara de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, y contra eso la defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Yo particularmente creo que sobre todo con la idea de que eso no salga y que la causa prescriba, pero la Corte Suprema rechazó, no admitió de hecho la acción, y ahora confirmó que se tiene que volver a hacer el juicio. Eso para nosotros son pasos positivos, y bueno, nos estamos preparando también todavía no tenemos fecha, tiene que volver al Tribunal de Sentencia y se tiene que fijar una nueva fecha, y esperemos que sea lo antes posible, porque realmente el hecho ocurrió en el 2016. Alexa lleva demasiados años ya esperando una respuesta definitiva de la justicia, y sobre todo esperamos que esa respuesta sea acorde a lo que sucedió, digamos, y que fue probado en el primer juicio, como efectivamente estabas mencionando. Claro. ¿Y cuál fue la argumentación de la sala para volver a ordenar la realización de un nuevo juicio? Nosotros no tuvimos todavía No acceso, y la tienen verdad que todavía. la prensa, o sea, yo no sé si la prensa tiene ya el texto, nosotras no tuvimos todavía Ajá. porque no hemos sido notificadas formalmente. Tenemos la información, pero no tenemos el texto. Pero sobre todo, o sea, la casación es un recurso donde se alega que hay algún tipo de inconstitucionalidad en el fundamento de la sentencia, digamos, no entra a estudiar el fondo de la Claro, cuestión de claro. los hechos. Entonces, evidentemente, eso se tenía que rechazar porque realmente la sentencia fue fundamentada, no tiene problemas, digamos, de lógica ni de argumentación. Evidentemente, a la defensa no le cae bien el contenido, pero en realidad no es eso lo que se juzga, sino se juzga en la correcta aplicación, y sobre todo en casación lo que se alega es que hubo algún sitio de constitucionalidad que en este caso para nosotras claramente no existió. Entonces, un poco por ahí iría. Honestamente, yo no tengo acceso al texto, nosotros vamos a tener el texto mañana o el lunes en todo caso, pero bueno, ya está confirmado que se tiene que volver a realizar el juicio oral, y esperamos que se haga lo antes posible. Claro. A modo de recordatorio nada más, ¿cómo fue que ocurrieron los hechos y cómo es que Alexa se animó a formular la denuncia contra un exponente de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, el incidente principal tiene que ver con un manoseo en los pechos que hizo el acusado, le hizo a Alexa, y que posteriormente él reconoció en varias instancias, tanto de investigación dentro de la Iglesia Católica como ante los compañeros de la pastoral de Alexa, que fueron a reclamarle el hecho y a pedirle su renuncia. Hubo un reconocimiento en varias ocasiones, y eso también hace una diferencia fundamental, porque en la mayoría de los casos de acoso no suele haber esa cantidad de carga probatoria, porque normalmente los casos de acoso ocurren, como ocurrió también en este caso, solo entre el acosador y la persona acusada, Sí. digamos. Entonces este caso en ese sentido es paradigmático, porque todos los indicios, las pruebas que existieron, terminaron demostrando que el hecho ocurrió, digamos. Entonces en ese sentido es muy importante, porque muchas veces para las mujeres no hay justicia, sobre todo porque termina siendo una cuestión de una palabra contra la otra. Exacto. Y eso suele ser muy complicado. Entonces también en parte este caso es importante porque muestra que sí puede haber justicia en ese tipo de casos, en donde la regla, digamos, es la impunidad, y
da excepciones la justicia, digamos. Uh-huh. En solo para también aclarar, ¿verdad? Acá la sala penal fue la que obviamente le dio curso a esta posibilidad de volver a un juicio. Dice acá la sala penal de la Corte, que está integrada por Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y la doctora María Carolina Llanes, entonces fueron los que declararon inadmisible la casación planteada por la abogada Antonia Sánchez, quien ejerce la defensa del padre Silvestre Olmedo. Yo no sé si ella sigue también a cargo de la defensa del sacerdote. Ahora, doctora, y concretamente, ¿cómo queda en este caso? Uno se pone a analizar una situación así, porque como le decía, lo que tenemos todos, o lo que analizamos desde nuestra posición, ¿no?, en la calle muchas veces es, en este caso, los hechos hasta en algún momento fueron asumidos como que acontecieron, o sea, ni siquiera hubo una negación de lo ocurrido, sino le decía que los factores determinantes fueron estos, que no había una situación o una relación de dependencia directa para denominar acoso al hecho, y tampoco que esto no pasó en más de una ocasión, ¿verdad? Sí, o sea, la sentencia de absolución tenía un voto dividido, había, o sea, de los 3 integrantes, una votó por la condena y 2 votaban por la absolución. Dentro de esas, digamos, los argumentos de absolución eran lo que vos decías. Por un lado, que supuestamente no existe una influencia, una dependencia del sacerdote hacia la coordinadora de la pastoral juvenil, que yo creo que no hace falta explicar mucho que esa influencia o esa dependencia existe, sobre todo en el ámbito en el que ellos se manejaban, porque además recordar que los hechos ocurrieron en la oficina pastoral en el momento en el que ella fue a hacer una nota como coordinadora de la pastoral juvenil. Sí. Y por otro lado, una de las juezas, la jueza Marchuk, lo que argumentaba es que o sea, más o menos que la relación de dependencia solamente puede ser dependencia laboral, lo cual no es lo que establece el código. Ya le agregó un requisito que el código no solicita, digamos, no establece. Y por otro lado, el juez Segovia lo que decía era, al ser una sola vez no es acoso. O sea, un solo manoseo no es acoso. O sea, entonces él reconoce que el hecho existió, que el manoseo existió, pero que al ocurrir una sola vez no era acoso. Que prácticamente no era ningún tipo penal, más o menos, en su análisis. Entonces, la verdad que son análisis que son bastante desacertados y que no se ajustan, digamos, a lo que es el tipo penal. Y en ese sentido es que la Cámara de Apelación hace un análisis bastante importante y bueno de la aplicación, y sobre todo cómo los jueces tienen que leer los tipos penales, porque gran parte de las argumentaciones se basaron en usar el famoso diccionario de la lengua de la Academia Española, digamos. Y lo que le dice el Tribunal de Apelación es, hay instrumentos internacionales firmados y ratificados por Paraguay donde se hablan de esos temas, entonces esos instrumentos se tienen que usar en las argumentaciones y en el análisis del tipo penal. No se puede, frente a instrumentos jurídicos, preferir el diccionario. Y eso es algo que realmente es muy común en los jueces. Los jueces y las juezas mucho usan el diccionario para entender el alcance de las palabras, cuando muchas veces existen instrumentos internacionales firmados y ratificados por Paraguay que deberían tener tipo un uso privilegiado y que en realidad no están haciendo. Entonces, en ese sentido, además, creo que es un aporte a quienes hacemos o trabajamos desde el derecho, poder de alguna manera tener mejores lecturas de análisis jurídico, y creo que en eso fue muy buena el Tribunal de Apelación. Por eso, a eso incluso yo me refería, ¿verdad? Esa era la reflexión final, es como la gran moraleja que nos queda, ¿verdad? En este caso, que se priorizó, y bueno, finalmente los miembros de la Corte entendieron lo mismo, doctora. Eso es lo bueno, entonces. Sí, realmente. Y sienta un precedente más que importante, ¿eh? Sí, para este caso y en general para los casos de violencia contra las mujeres, porque el Tribunal de Apelación dice, hay instrumentos sobre violencia contra las mujeres, usen esos instrumentos. Entonces ahí es como casi una clase de derecho, digamos, en ese sentido. Claro, por eso. Perfecto. Ahora me siento hasta aliviada, Arturo, porque cuando eso escuchábamos, y yo llegué a escuchar incluso la argumentación de uno de los magistrados, que uno decía, bueno, es lo lógico, ¿verdad? Era el hombre de este tribunal en su momento,
Y él decía que no se sabía siquiera si el manoseo llegaba a la altura de los senos. Hasta ese nivel se llegó la discusión. Realmente fue una vergüenza y lamentablemente todos tuvimos la ocasión de acompañar ese juicio y ese testimonio donde decía, ¿cómo él va a medir si le toca de hacia atrás qué parte más o menos alcanzó del cuerpo de la chica de Alexa? Ese tipo de situaciones, por ejemplo, acontecieron también. No, por poco no pidió la utilización del VAR para tratar de... Es una locura. Fue realmente además, ofensivo. Yo también estoy bastante convencida que parte, digamos, de la indignación colectiva tiene que ver con que muchas mujeres han vivido situaciones similares. Y, sí, por eso. No pudieron hacer denuncias, no les creyeron, o sea, como que se entró un poco en esa lógica de no es tan grave, pasó una sola vez, ¿quién te va a creer? Entonces yo siento también que parte de la, digamos, de la reacción y la indignación parte también de la identificación de muchas mujeres por haber vivido situaciones bastante similares. Perfecto. Y bueno, y en esta ocasión entonces vamos a tener la posibilidad por lo menos de escuchar ya una versión un poquitito más... más decente, más decente. en este juicio. Ojalá. Porque generalmente, doctora, ¿será que nos puede anticipar cómo se desarrollan los juicios de este tipo? ¿Va a ser similar al anterior o en estas condiciones? Tiene que haber un sorteo, ¿no? Para el... ya se sorteó un nuevo tribunal. Ajá. Y o sea, el tribunal tiene que fijar la fecha y la verdad que lo que está habiendo son restricciones vinculadas al COVID, digamos, o sea, a la posibilidad de tener asistentes en el juicio oral. De todas maneras, nosotros lo que estamos pidiéndole a la Corte es que autorice, porque eso se hizo en varios casos, ustedes seguramente habrán acompañado, en juicios orales de temas que son de interés público. Lo que ha pasado es que la Corte ha transmitido, por ejemplo, en sus redes sociales o en su página web. Entonces nosotros lo que estamos solicitando, al ser un tema que tiene interés público, que este juicio también sea transmitido, digamos, públicamente y que la gente pueda acompañar, aunque no esté presencialmente. Todavía no se aprobó ese pedido, pero vamos a seguir insistiendo. Bueno, Arturo. Creo que ya es muy quedó claro. Bastante claro. Sí, bastante claro. Y hay otro caso que vamos a hablar también, esto de Ñemby, pero esto ya directamente abuso sexual, incesto incluso. Qué cosa es. Vamos a desarrollar después. Doctora. Mirta, muchas gracias por estos minutos y las explicaciones. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Escuchamos a la